Saludos a todos los que se conectan con Publigel Latam. Yo soy Dana Caicedo y hoy vamos a conversar sobre el uso y abuso de antibióticos, ya que la OMS ha declarado que la resistencia a los antimicrobianos es una de las 10 principales amenazas de la salud pública que enfrenta la humanidad. Para averiguar o informarnos más sobre esto, nos acompaña la doctora Jean-Marie Miosi, quien es internista y infectóloga. Doctora, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola, muy bien, gracias por la invitación, gracias por este espacio tan bonito para ayudar a informar a la población que, como bien dices, es de suma importancia, ya que esto es un problema de salud pública bastante grave que debemos asumir y ayudar a que esta información llegue a muchas más personas. Gracias de verdad por la invitación. Bueno, doctora, y yo quiero iniciar preguntándole qué debemos entender cuando hablamos de un uso correcto de los antibióticos y por qué es importante no utilizarlos sin una indicación médica. Bueno, mira, el tema de la automedicación de los antibióticos específicamente es un tema bastante álgido. Yo pienso que incluso para toda Latinoamérica, porque cualquier persona, a veces, como bien dice, sin indicación médica, decide que tiene un dolor de garganta o tiene alguna lesión en la piel o lo que sea, y de inmediato la solución aparente a este tipo de situaciones pareciera ser tomar antibióticos. Y es importante que la gente sepa que eso no es así en su totalidad. ¿Por qué? Porque existen infecciones y o síntomas que no necesariamente a veces están relacionados a un proceso de infecciones y a un proceso infeccioso. Y a su vez existen infecciones que no necesariamente van a tener la necesidad de utilizar algún antibiótico. ¿Por qué? Porque hay infecciones ocasionadas por hongos, por virus, por parásitos y por supuesto también por bacterias. Entonces tenemos que tomar en cuenta que el común de los antimicrobianos, que son los antibióticos los más conocidos, están diseñados para el uso de enfermedades infecciosas transmitidas por o u ocasionadas por bacterias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos un proceso infeccioso que es de origen viral, pero no lo vamos a saber el primer día que tenemos los síntomas. ¿Por qué? Porque generalmente las manifestaciones clínicas de los procesos infecciosos virales y bacterianos a veces las comparten y son comunes. ¿Y iguales son? Malestar general, tal vez dolor de cabeza, dolores musculares, dolores articulares y por supuesto viene la fiebre y los escalofríos. Entonces automáticamente asumimos que si hay fiebre deberíamos tomar antibiótico y eso no es correcto porque el porcentaje incluso más alto de las enfermedades infecciosas es de origen viral y sobre todo de las enfermedades infecciosas respiratorias, que son las que ocupan un porcentaje muy alto desde el punto de vista infeccioso. Entonces, si las infecciones comúnmente son virales y yo tomo un antibiótico que puede o no que esté indicado, no voy a hacer nada porque es un virus y los virus son autolimitados. ¿Qué significa eso? Que tienen un tiempo de duración de una manera muy sencilla, así como llegan, se van. Tiempo de duración, ellos tienen una curva, un comportamiento según los síntomas, se coloca tratamiento solamente sintomático, es decir, en función a los síntomas que va presentando la persona y se espera el tiempo, se hidrata, reposo, etcétera, y se espera el tiempo a que ya este virus se haya superado. Entonces, en estos casos, haber consumido un antibiótico lo que nos conlleva, aparte que no va a llevar el curso igual de la enfermedad, porque los virus también ocasionan otro tipo de alteraciones en el sistema inmunológico, ¿qué pasa? Nos conlleva al problema tan grande que estamos mencionando, que es la resistencia antimicrobiana, que no es más que las bacterias que tenemos. No sé si han escuchado el tema de bacterias buenas, bacterias malas, por decirlo de alguna manera sencilla. Nuestras bacterias también se vuelven resistentes a los antibióticos que mal utilizamos o que no están indicados o que los estamos utilizando de una manera incorrecta y esto lo que va a conllevar es a que las bacterias empiecen a hacer mutaciones genéticas para volverse resistentes a las mismas, a los antibióticos, y por ende, cuando los utilicemos o los necesitemos realmente con indicación, vamos a tener un problema de salud pública que es esta resistencia que acabamos de mencionar. Doctora, sabemos que, pues como usted nos comenta, muchas personas tienen un síntoma de algo y de una vez quieren tomar antibióticos. ¿Cómo prevenir esta práctica? ¿Qué estrategias se pueden encontrar para que las personas le bajen un poco eso y no hagan todo lo que usted ya nos ha explicado, que pues puede ser incluso más perjudicial para la salud, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Mira, yo pienso que, bueno, la principal estrategia que nosotros debemos implementar, yo digo que debemos hacer los cambios desde chiquitico hasta ya más grande. Los cambios internos, no automedicarnos, nunca se automediquen y no nada más un antibiótico, incluso lo hablo modo general. Obviamente los antibióticos tienen un peso enorme en este esfuerzo de no automedicarse, pero todos los fármacos tienen efectos secundarios, incluso interacciones medicamentosas. Si un paciente ya toma algún tratamiento por alguna enfermedad de base, entonces se va a tomar un antibiótico automedicado que no sabemos qué interacción puede tener con esos fármacos que está tomando esa persona. Entonces, yo creo que internamente no automedicarnos y uno como población, no como personal médico, como población, buscar la ayuda, el apoyo. Cuando tengo un síntoma, llamar a ese médico de confianza. Yo creo que todos tenemos un médico de cabecera, un médico de familia, un médico de confianza que nos puede orientar y, bueno, explicar, mira, tienes tal síntoma, vamos a esperar, vamos a ver cómo es la evolución, hasta un laboratorio para orientarnos si la infección que estás presentando es viral o es bacteriana, si realmente vas a meritar un antibiótico o no, y tomando en consideración ya las prácticas desde el punto de vista del personal de salud, bueno, nosotros como médicos tener ese llamado interior de conciencia, de no sentirnos obligados, porque a veces pasa en la consulta, tal vez a mí no tanto como infectólogo, porque uno tiene su criterio más rígido, ¿no? Pero en otras especialidades ocurre, y he escuchado de colegas que cuentan como anécdotas, a veces ocurre que el paciente te presiona y te dice, pero tengo fiebre, pero ponme antibiótico, y no siempre esa es la indicación formal. Entonces nosotros también como profesionales de la salud debemos ayudar a que no sean también mal indicados los antibióticos. Y bueno, por supuesto, prácticas ya desde el punto de vista de cada uno de nuestros países, por supuesto, en la práctica de la venta de los fármacos siempre deben estar prescritos precisamente para evitar que cualquier persona llegue, como bien comentaste, que si tienen algún síntoma van y se compran algún antibiótico y a veces son incluso hasta orientados en la farmacia y les dicen, sí, tómate tal antibiótico porque eso sirve para tal cosa. Y probablemente ese dolor de garganta, por poner un ejemplo de un síntoma que es uno de los más comunes, probablemente ese dolor de garganta puede ser hasta por un reflujo gastroesofágico y la persona se levantó con la garganta irritada, con dolor, y eso se automedica un antibiótico cuando realmente el origen de su dolor de garganta ni siquiera en algunos momentos es de carácter infeccioso. Doctora, y en su experiencia, ¿qué tipo de infecciones considera usted que se están volviendo a lo mejor más difíciles de tratar debido a toda esta resistencia antimicrobiana? Mira, te confieso que desde la era post-COVID hemos notado muchos cultivos de múltiples secreciones o de múltiples eh, enfermedades infecciosas, donde el nivel de resistencia es increíble y nos ha tocado ver pacientes que no tenemos alternativas para colocar tratamiento. Generalmente lo estamos notando, por ejemplo, acá en infecciones del tracto urinario e incluso en algunas infecciones musculoesqueléticas donde hacen fístulas por fracturas abiertas que tuvieron procesos infecciosos previo a la cirugía y después se sobreinfectan. Ahí hemos tenido bastantes resultados de cultivos de secreción donde observamos una alta tasa de resistencia antimicrobiana e igualmente, como te comento, en las infecciones urinarias pienso que es una de las más severas y también la infección urinaria es una de las manifestaciones clínicas en las que la gente se automedica con bastante frecuencia. Doctora, para usted, ¿qué cuidados especiales se deben tener con el uso de antibióticos en poblaciones como adultos mayores, niños o personas inmunocomprometidas? Mira, al final esos tres grupos que acabas de mencionar pasan a ser con un grado de inmunosupresión. ¿Qué significa inmunosupresión o inmunocomprometido? Son aquellas personas que su sistema inmune por alguna razón está deteriorado. En los niños muy chiquitos, en los neonatos, está inmaduro. En los adultos mayores ya ocurre un proceso que se llama inmunosenescencia, que no es más que el declive o el deterioro de la respuesta inmunológica. Y en las personas inmunocomprometidas, bien sea pacientes oncológicos, personas que viven con VIH en etapa avanzada
personas con algún tratamiento de esteroides o algún tratamiento inmunosupresor per se, personas que tienen alguna enfermedad autoinmune. En este grupo, en esta población que acabamos de mencionar, es de suma importancia tener mucha precaución al momento de indicar antibióticos, primero por los efectos secundarios, segundo, por ejemplo, en adultos mayores y en personas con tratamientos inmunosupresores por las interacciones y por los efectos secundarios que muchos de los antibióticos generan, y por supuesto tenemos que estar mucho más alerta en este grupo de personas en particular. Y en los inmunosuprimidos, pacientes oncológicos, pacientes con VIH, tenemos que tener mucho cuidado porque en muchas oportunidades, de una u otra forma, tenemos que dejarle ciertos antibióticos de forma prolongada porque están recibiendo alguna terapia, que hay enfermedades que son latentes y que debemos dejarle ciertos antibióticos de forma prolongada y, por supuesto, ir vigilando durante todo este tiempo la posibilidad de los efectos adversos de los mismos, hacerle seguimiento, por ejemplo, a la función renal, a la función del hígado y todo esto para poder tener una respuesta adecuada, que el paciente no se nos vaya a complicar desde el punto de vista infeccioso, pero a su vez que tampoco vaya a tener ninguna complicación relacionada al uso del fármaco, porque como les dije hace un rato, todos los fármacos, por más inocuo que creamos que son, tienen efectos secundarios, tienen interacciones medicamentosas y siempre debemos conocerlos y tomarlos en cuenta a la hora de una indicación cuando realmente un paciente lo necesita. Doctor, ahorita que mencionaba los pacientes que pueden utilizar antibióticos de pronto por un tiempo más prolongado, en ese caso, eh, ¿qué pasa cuando un paciente no completa este tratamiento? Cuando dice como no, yo voy a parar, no interesa lo que me haya dicho el médico, o simplemente considera que ya de pronto se recuperó, listo, yo puedo seguir sin completar este tratamiento. ¿Qué puede pasar en esos Eso a casos? veces es muy común porque el paciente entonces se siente bien y dice, ya listo, ya cumplí el tratamiento, ya no voy a hacer más nada, ya lo voy a dejar así. Y eso no debería ser así. Nosotros, si bien es cierto, las pautas actualizadas de manejo de enfermedades infecciosas acortaron los días de duración de muchos diagnósticos, por ejemplo, de la neumonía, de las infecciones urinarias, se acortaron, antes eran 7, 10 días, 14 días, ahora son tratamientos mucho más cortos, de 5 días como mucho, y bueno, obviamente eso facilita también ese apego del paciente al tratamiento, porque cuando son tratamientos cortos es mucho más sencillo. Sin embargo, el tratamiento largo, por ejemplo, hay infecciones por micobacterias, infecciones por tuberculosis pulmonar, tuberculosis ganglionar, que son tratamientos por lo menos de 6 meses de duración. Allí, mira, lo más importante, la conexión y la empatía que lograste con el paciente, porque el paciente tiene que entender que el apego y la adherencia al tratamiento es de suma importancia en este tipo de casos en los que las terapias sí son largas. Por supuesto, tomar en cuenta todos los efectos secundarios, porque bueno, hay efectos secundarios gastrointestinales, renales, de las plaquetas, de coloración de los dientes, etcétera, muchos efectos que podemos tener en muchos tratamientos. Entonces, hacerle conocer al paciente a los efectos que puede estar expuesto y con esto hacer este seguimiento cada 2 semanas, cada 3 semanas, cada mes, cada semana, dependiendo cuál sea el caso, ese seguimiento constante. Y cuando uno está, digamos, con esa conexión, ese clic que logras con el paciente realmente se porta bien y hace bien su tratamiento y lo cumple como debe ser, precisamente por ese manejo enzimático de estar ahí pendiente, vamos a hacer el control de laboratorios, ver cómo es la respuesta, mira cómo estás respondiendo bien. Eso también incentiva al paciente y se da cuenta que ese cumplimiento debe ser correcto precisamente para lograr la remisión y la curación de la enfermedad por la que estaba atravesando. Doctora, ¿y qué señales debe identificar una persona para saber si realmente necesita una atención médica, de pronto ya visitar al doctor y no solo un tema de voy a empezar a tomar antibióticos, le voy a preguntar a alguien, voy a mirar a ver qué me sirve? ¿Qué señales son claves en esos casos? Bueno, eso lo podríamos llamar tal vez como signos de alarma. Bueno, si tenemos alguna manifestación clínica, fiebre, malestar general, dolor de cabeza, dolores articulares, dolores musculares, tal vez dolor de garganta, congestión nasal. Esto hablando probablemente de síntomas virales más comunes, por virus respiratorios. También podemos tener alguna sintomatología urinaria, diarrea. Todo este tipo de cosas, siempre vigilar los síntomas el primer día de aparición
observar cómo nos vamos comportando en la medida que pasa el tiempo y solicitar apoyo y atención médica, así sea vía telefónica, por lo menos para tener una guía. Mira, debes mantenerte con buena hidratación, reposo, vamos a vigilar cada cuántas horas aparece la fiebre. Entonces, estos signos de alarma podríamos llamar que, por ejemplo, un paciente tenga vómitos y no pare de vomitar, que el paciente tenga mucha diarrea o muchas evacuaciones en muy poco tiempo porque el paciente se puede deshidratar, que tenga mucho dolor de garganta que le dificulte incluso tragar líquidos o consumir alguna tableta o algún fármaco, que la fiebre sea muy seguida, sostenida y no baje con algún tratamiento común antipirético. Entonces esto lo podríamos tomar como signos de alarma para buscar atención médica. Y sin embargo, siempre la sugerencia es, así sea vía telefónica, solicitarle a tu médico de confianza, a tu médico cabecera, a tu médico tratante, qué orientación te puede dar, en qué momento te tienes que hacer el laboratorio, si te tienes que hacer alguno, qué tipo de laboratorio te tienes que hacer, y así poder llevar el curso de la enfermedad. Si realmente es algo viral, dejar que eso siga su curso, y si tiene alguna otra indicación, si es algo bacteriano, si es algo adicional, entonces, bueno, poder hacer esa guía y poder indicar el tratamiento adecuado en el momento que lo necesite. Doctora, y ya para finalizar, quiero preguntarle, pues en su experiencia, en su conocimiento, ¿cómo ve el futuro de la medicina si no se toman acciones concretas frente a este problema, pues de la resistencia a antibióticos o antimicrobiana? Mira, honestamente me preocupa muchísimo porque más que ver constantemente el uso irracional de antibióticos o el uso inadecuado de antibióticos, es ver cada día cómo hay más y más resistencia a los antibióticos y reconocer que no hay prácticamente antibióticos nuevos. Son muy pocos los antibióticos nuevos que han salido al mercado a nivel internacional, o sea, no estamos hablando nada más de Latinoamérica, estamos hablando a nivel internacional que no existen moléculas nuevas, son muy pocas las moléculas que hay y eso al final termina siendo un problema de salud público de verdad con alta importancia, precisamente porque se nos acortan las opciones para poder manejar enfermedades infecciosas, bacterianas sobre todo, severas, estos pacientes con sepsis, pacientes que estén en una unidad de cuidados intensivos donde de verdad no tenemos alternativas para manejar este tipo de infecciones bacterianas. Entonces, honestamente, el futuro del uso de antibióticos y de la resistencia antimicrobiana es bastante preocupante. Bueno, creo que para la comunidad médica global y por supuesto para nosotros como infectólogos tiene una alta preocupación el ir viendo día a día cómo cada cultivo, cada examen que podemos documentar, los pacientes están cada vez más y más y más resistentes y eso ha sido sencillamente por mal utilizar los antibióticos. Listo, doctora, muchas gracias por tan valiosa información, pues en este problema que pues no solo es algo que afecta a la salud individual, sino que como mencionamos, también afecta a la salud pública y por supuesto que las personas sigan educándose en esto para que empiecen a tomar antibióticos de manera responsable y pues también que lo consulten con los médicos, que al fin y al cabo pues es lo más importante. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Y a todas las personas que nos ven, nos escuchan o nos leen, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, @PHLatamES, y que visiten nuestra página web www.somosphl.com. Será hasta la próxima.